Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación de la mención Ciencias Físico-Naturales. Estamos en las instalaciones del Jardín Botánico. Mi nombre es Tania Quintero, mi compañera Jenny Roa y el camarógrafo José González. Vamos a presentar o a desarrollar una actividad en base a las plantas y su proceso de sobrevivencia, el cual estará dirigido a estudiantes de educación secundaria, básica y universitaria. Los objetivos de este video son demostrar de forma didáctica el proceso de fotosíntesis desarrollado en las plantas. El segundo objetivo sería estudiar los diferentes tipos de adaptación que sufren las plantas. Y por último, identificar los diferentes nutrientes que obtienen estas plantas. Para hablar de la naturaleza de la luz, ¿sí? La luz blanca contiene diferentes colores, longitudes de ondas, cuando atraviesan o pasan a través de un prisma. La onda tiene la longitud de onda lambda, que se representa con el símbolo siguiente, es la que me permite dar la distancia que hay entre dos valles o dos crestas de una onda. Sabiendo que una onda, ¿sí?, es una perturbación. Estos serían las crestas y estos serían los valles, ¿sí? Entonces, la longitud de onda lambda es la que me mide la distancia que hay entre esta cresta y esta cresta, ¿sí? Que sería la longitud de onda lambda. Esto con respecto a lo que es la naturaleza de la luz. En el caso de los pigmentos fotosintéticos, para describir un pigmento es una molécula que absorbe luz y presenta un color. En el caso de las plantas, tienen gran cantidad de pigmentos, por lo que nos permite observar diferentes colores. En las frutas y las flores poseen gran cantidad de moléculas orgánicas que absorben luz. Para definir mediante el siguiente gráfico utilizado en la bibliografía, podemos encontrar que la absorción de pigmentos fotosintéticos tenemos una escala de 0 a 100, que es la absorción de luz en porcentaje, y la longitud de onda de 400 a 750 nanómetros, que es la luz visible. Tenemos la clorofila A y B y los carotenoides. Los que se encuentran por encima del color rojo, los conocemos como infrarrojo. Microondas o ondas de radio, que son de energía muy baja. Los que se encuentran por debajo del violeta los conocemos como ultravioletas, rayos X, rayos gamma. Son energía más alta. La fotosíntesis. La fotosíntesis es la base actual de la vida en la Tierra. Consiste en una serie de procesos mediante los cuales las plantas, las algas y algunas bacterias utilizan y captan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica que se encuentra en su alrededor en materia orgánica para su crecimiento y desarrollo. Durante la fotosíntesis ocurren dos fases, que es la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, esta requiere de luz y se da en los tilacoides de los cloroplastos, lugar donde se encuentra la clorofila. Se puede resumir en varios acontecimientos. El primero de ellos es que la energía de la luz captada se utiliza para romper la molécula de agua por fotólisis. El segundo acontecimiento es que esta ruptura sirve para sintetizar o para reducir dióxido de carbono y glucosa. Y tercero es que la energía
química sirve para sintetizar ATP. Es por esto que se da una transformación de energía lumínica en energía química, ATP y NADP. En la fase oscura se localiza en el estroma de los cloroplastos. No necesita luz directamente y se resume en varios acontecimientos. El primero es que de las moléculas obtenidas en la fase luminosa se utilizan para reducir de NADP a NADPH. El segundo acontecimiento es que se da por una ruta metabólica cíclica. Y el tercer acontecimiento es que la glucosa que se utiliza en el proceso de respiración, en este caso también se utiliza para sintetizar otras moléculas como lo son los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos. En este caso, según la bibliografía consultada, podemos observar dónde es que se dan estos dos procesos. Tenemos el cloroplasto, que podemos observar los canales de los tilacoides, las membranas externas e internas, los tilacoides y los estromas. Este es un solo cloroplasto que muestra el estroma y los tilacoides donde se realiza la fotosíntesis. Flujo no cíclico. El flujo no cíclico sirve para la síntesis de ATP y para reducir NADP a NADPH. Es un proceso que se da en el fotosistema que se encuentra en los tilacoides. El flujo cíclico. Este sí requiere de energía lumínica y interviene el fotosistema 1, que se da la liberación de oxígeno y la síntesis de ATP. Al no intervenir el fotosistema 2, entonces no se está reduciendo NADPH a NADPH. Fotosistema. Los fotosistemas son dos grupos o fotosistemas o pigmentos entre los cuales se encuentra el fotosistema 1 y el fotosistema 2. El fotosistema 1 es el encargado de liberar oxígeno y sintetizar ATP, mientras que el fotosistema 2 es el encargado de reducir NADPH a NADP a NADPH. En la bibliografía consultada podemos observar un nivel de energía de los electrones, donde la luz es absorbida por el fotosistema 2 y la energía se transfiere a los electrones en las moléculas de la clorofila del centro de reacción. Los electrones energéticos salen del centro de la reacción y los electrones se mueven a la cadena transportadora de electrones adyacentes. La cadena transportadora transporta los electrones a ciertas cantidades de energía que se emplean para impulsar la síntesis de ATP. Podemos observarla aquí mediante la quimiosmosis. Los electrones sin energía, como estos que se encuentran acá, sustituyen los que perdieron el fotosistema 1. La luz incide en el fotosistema 1 y se pasa energía a los electrones en las moléculas de clorofila del centro de la reacción. Los electrones energéticos salen del centro de todas las moléculas de NADPH y los electrones perdidos por el centro de la reacción del fotosistema 2 son empleados por los electrones que se obtienen por la descomposición del agua, que es la reacción que también libera oxígeno e hidrógeno empleado para formar NADPH. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que es la fijación del carbono en las plantas C3, C4 y las plantas K. En la bibliografía consultada podemos observar
las plantas que C3 utilizan la vía C4. Entonces, las plantas que utilizan el ciclo de Calvin para la fijación de dióxido de carbono del aire se conocen como planta C3, donde el dióxido de carbono reacciona con el bifosfato rúbico para producir dos moléculas de ácido de 3 carbonos y 3 fosfoglicéricos. Todo el proceso se da en el cloroplasto, donde la energía, podemos observar aquí el cloroplasto, donde la energía de la luz es capturada por el proceso de transporte no cíclico de electrones, explicado anteriormente, el cual utiliza la membrana de los tilacoides para el transporte de electrones requerido. Las plantas C3 en condiciones secas y calientes sufren un proceso llamado fotorrespiración. En una planta C3 casi todos los cloroplastos están en células mesofílicas. Entonces acá podemos ver los estomas y las células de la vaina de haz dentro de los cloroplastos mesofílicos. En otros, las plantas C4 utilizan la vía C4, donde las plantas saturan con la luz y muchas superan en condiciones secas a las C3. Utilizan un proceso de 2 etapas donde el dióxido de carbono encontrado acá se fija en las células mesofílicas. De la pared delgada para formar un intermedio de 3 carbonos, normalmente el malato. La reacción involucra al fosfoenolpiruvato, que lo encontramos acá, que fija dióxido de carbono en una reacción catalizada. El ácido de 4 carbones se bombea activamente a través de la membrana celular a la célula de pared gruesa de la vaina vascular, donde se desdoblan en dióxido de carbono y un compuesto de 3 carbonos. Aquí podemos observar que se da el ácido fosfoglicérico. También podemos observar que de ahí se da el fósforo glicérico, la glucosa que se sintetiza, y casi no hay fotorrespiración en condiciones cálidas y secas, lo contrario del ciclo de las plantas que fijan carbono C3. En ellas hay mucha fotorrespiración en condiciones cálidas y secas. Como pudimos observar, las plantas C4 son más inherentes a la fotorrespiración que las plantas C3. Y es por esto que las plantas C4 no evaporan mucha agua ni liberan mucho oxígeno como lo hacen las plantas C3. Otro de los procesos de fijación son las plantas CAN, que estas se adaptan a procesos extremadamente secos. Estas plantas ocupan el 10% en la tierra. Entre ellas pues tenemos las orquídeas, los cactus y las plantas que son de ambientes demasiado secos. Estas abren sus estomas durante la noche porque en este es donde no hay mucha evaporación debido a que no incide la luz sobre ellas y debido a que tienen muy pequeñas cantidades de estomas y necesitan contener el agua. Es por esto que son denominadas CAN, porque en ellas no se da lo que es la fotorrespiración. El agua no se evapora muy fácilmente. En el caso de los organismos autótrofos y heterótrofos, los organismos heterótrofos son aquellos que necesitan de otros organismos para poder alimentarse. Es decir, utilizan elementos de la naturaleza pero ya transformados en alimento. En este grupo abundan los animales, las bacterias y el ser humano. Los organismos autótrofos es lo contrario a los organismos heterótrofos. Ellos necesitan la luz para fabricar su propio alimento. No necesitan de otros organismos para alimentarse. Utilizan la energía solar
para transformarla en energía química, utilizando el dióxido de carbono, el agua, la clorofila y la luz solar. Recordando que la clorofila es el pigmento de color verde que encontramos en los vegetales. ¿Cuáles son los factores de los organismos autótrofos que intervienen en la fotosíntesis? Tenemos los factores celulares y los factores corporales. Con respecto a las estructuras celulares de los organismos autótrofos, tenemos a los cloroplastos, que son los orgánulos donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Ellos tienen gran cantidad de pigmentos, ¿sí?, que son los que se encargan de absorber la luz, ¿sí?, para fabricar el alimento. En el caso de estos pigmentos tenemos la clorofila, que es el principal pigmento por excelencia que absorbe la luz y la transforma en energía, la luz azul, la luz roja y violeta, pero la observamos de color verde. Es lo que observamos en todas las plantas. Pero a su vez los cloroplastos también tienen carotenoides, que son pigmentos accesorios. Estos absorben la luz azul y verde, pero refleja una luz o refleja un color anaranjado o amarillo. En el caso de estas plantas podemos observar los carotenoides, ¿sí?, y gracias a la pérdida de la clorofila. Aquí no es que los carotenoides no estén en todas las plantas, ellos están en todas las plantas, pero como la clorofila es más abundante, la clorofila, el color verde, enmascara el color amarillo. Pero cuando se produce una pérdida de clorofila, se denotan o se pueden ver más fácil los carotenoides, como lo observamos en las siguientes plantas. Dentro de las estructuras corporales presentes en los autótrofos en el proceso de fotosíntesis tenemos los estomas, los cuales provienen del griego boca, es decir, que se abre o cierra dependiendo a intervalos adecuados, dependiendo de la necesidad de la planta para captar el dióxido de carbono que se encuentra en el aire. Los estomas se encuentran en el haz y en el envés, pero la gran parte de estomas se encuentran en el envés de la hoja, que es el reverso de la hoja, y este vendría siendo el haz. ¿Por qué se encuentran en el envés de la hoja? Debido a un proceso de fotorrespiración, ya que el proceso de fotorrespiración es la producción de oxígeno. Cuando hay mucho oxígeno, el proceso metabólico de la planta se invierte, ¿sí?, perdiendo así la molécula de glucosa producida. Es por esto que los estomas se encuentran por el envés de la hoja para evitar la radiación solar. Como lo podemos observar, la radiación solar incide en la parte del haz de la hoja, ¿sí?, y esto produce la evaporación del agua. Es por esto que estos se encuentran ubicados en la parte posterior, para evitar que la planta muera por deshidratación. Para complementar la información de los estomas, en la práctica laboratorio que se realizó en el Laboratorio de Biología en la Facultad de Humanidades, pudimos observar que las estructuras corporales, ¿sí?, o verificar que lo que dice en la literatura es cierto, que en el envés, como lo podemos observar acá, ¿sí?, es donde se encuentran la mayoría de los estomas, ¿sí? Esto es en una hoja de cayena. Aquí podemos observar, estos son los estomas y es en el haz, y este sería en el haz, y este sería el envés de la hoja de cayena, ¿sí? Esto para poder verificar por medio de la práctica que lo que dijimos en la literatura de que los estomas se encontraban en la parte del envés de la hoja es cierto. Ya explicamos que es por el proceso de fotorrespiración y también es importante resaltar que en el caso de que a una hoja se le aplique vaselina, cierra los estomas, pero no impide el paso de luz, que es por medio del cual la planta fabrica sus propios nutrientes. Los haces vasculares
están conformados por xilema y floema. El xilema es por donde se transporta agua y minerales disueltos. Se hace en una sola dirección o en un solo sentido, y el floema es por donde transporta agua y minerales. Se hace en doble sentido. Podemos observar el xilema, ¿sí?, que es por medio del cual pasa agua y minerales disueltos. Pero esto se hace en un solo sentido, ¿sí? Seguido del xilema encontramos el floema, que forma parte de los haces vasculares. En este se transporta agua y alimento, que son nutrientes procesados por la célula. Se hace en diferentes sentidos, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y tiene las paredes celulares, se encuentran vivas. En este caso vamos a hablar sobre las adaptaciones que sufren algunas plantas para adaptarse al medio. Entonces cada especie se adapta a condiciones determinadas para desarrollar las mejores condiciones morfológicas y fisiológicas de acuerdo a la temperatura, a la luz, a las sales nutritivas y a otros componentes que les sirven como nutrición para su crecimiento y desarrollo. En este caso las plantas caducas que se desarrollan son plantas que desarrollan hojas que les sirven solo a árboles que se desarrollan en climas fríos, donde estas plantas al no poseer cantidad de nutrientes, entonces estas hojas se caen y este árbol pues se adapta a otras condiciones. Bueno, las plantas caducas son aquellas que se desarrollan en climas muy fríos, entonces estos árboles al entrar en reposo es por esto que las hojas se caen. Este es un tipo de adaptación que sufren estos árboles para poder mantenerse. Los árboles que tienen hojas marcentes son aquellos que adquieren sus nutrientes a través del suelo y al procesar estos nutrientes que son difíciles para ellos obtenerlos, la hoja se vuelve de un color verde a un color marrón. En este caso no se caen, sino que estas hojas durante el invierno les sirven para su protección. También tenemos los que son las plantas que sufren una adaptación debido a que se desarrollan en climas muy áridos. En este caso tenemos las piñas y los guichos. Las piñas, por desarrollarse en climas muy secos, sufren diferentes adaptaciones y sus estomas se abren solo cuando necesitan, se abren solo por la noche, ya que si en el día se evaporaría el agua. Las plantas que se adaptan a condiciones bajas de luz. En este caso tenemos las trepadoras que se pueden observar de este lado y los epifitos, que serían aquellos. Los epifitos en algunos casos son plantas que tienen parásitos y órganos autoriales que penetran en el interior del hospedante para obtener productos nutritivos. Las plantas trepadoras
que tenemos por este lado, estas son plantas que tienen tallos voluminosos que le permiten enredarse en los árboles. En este caso no son consideradas parásitos. Una de las otras adaptaciones que sufren las plantas es la transformación de las hojas en espinas. En este caso podemos observar que la planta transforma sus hojas en espinas para reducir la transpiración de las plantas y auxiliar a la economía del agua, debido a que no presentan estomas. Alguna de estas les sirve en defensa contra los animales herbívoros. Las adaptaciones son las plantas carnosas, como se puede observar en este caso, que son plantas que desarrollan diferentes adaptaciones que le permiten sobrevivir, donde los mecanismos desarrollados almacenan agua en sus tallos y sus hojas, por eso es que se ve más carnosa. Los tejidos son carnosos y con raíces preparadas para captar grandes cantidades de agua en un tiempo mínimo. Es por esto que ellas se pueden resistir a temperaturas muy calientes, porque sus raíces están preparadas para esto, para obtener grandes cantidades de agua en corto tiempo y le permite sobrevivir en tiempos de sequía. Otra de las adaptaciones que sufren las plantas son las adaptarse al agua. Como podemos observar, estas son plantas acuáticas que desarrollan grandes peciolos y tejidos parenquimáticos. En estos tejidos se encuentran grandes espacios intercelulares que en ellos se llenan de oxígeno para poder mantenerse a flote y así poder sobrevivir. Las plantas son autótrofos fotosintéticos, es decir, que ellas mismas producen sus propios alimentos a partir de los procesos fotosintéticos y la captación de agua y nutrientes desde el suelo. Pero ocurre algo, que cómo hace un árbol de este tamaño, que está fijo en un lugar específico para adquirir nutrientes, si no tiene el proceso de locomoción o no cuenta con un sistema de locomoción. Algunos autores sostienen que las plantas tienen como proceso de locomoción el crecimiento para poder obtener nutrientes y agua desde el lugar en el cual se encuentran. En este caso, las plantas crecen o utilizan nuevos recursos como el crecimiento de sus ramas, el crecimiento de sus hojas, el crecimiento de sus tallos y de sus raíces para alcanzar de una mejor manera los nutrientes que necesitan para su alimentación, sustento y crecimiento. Es así como se especifica que las plantas necesitan dos tipos de nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes. Para que una sustancia o elemento o compuesto sea considerado macronutriente, se requiere de tres especificaciones. Primero, que sea de vital importancia para la planta, es decir, que la manutención de la planta dependa de esa sustancia. Segundo, que sea de fácil obtención para la planta. Y tercero, que no contribuya a la depuración de sustancias que le sean tóxicas para el sustento de la planta. En este sentido, se dice que los macronutrientes de las plantas están constituidos por el nitrógeno, el potasio, el magnesio, el azufre y el fósforo y el calcio. En el suelo, es decir, en la tierra, en los componentes del sustrato del suelo, la planta obtiene sus macronutrientes, es decir, los nutrientes que necesita para su manutención. En este caso, se consigue lo que es el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el azufre, el calcio y el magnesio, los cuales cada uno cumple con una función específica. Es así como se dice que el nitrógeno forma parte de la clorofila de las plantas. Sabemos que la clorofila es la que le otorga este color verde a las hojas en todas las plantas y es uno de los principales factores que intervienen en la fotosíntesis. A su vez, el fósforo interviene en lo que es la parte estructural de la planta, es decir, en el exoesqueleto, en la parte interna que le da forma a la planta. El
fósforo como macronutriente de las plantas aparece en la forma de los fosfatos. El transporte de los fosfatos se da más que todo en los procesos internos de la planta, en donde es necesario la utilización o producción de el ATP. También está dentro de lo que se constituye como la forma estructural de la planta y aparece también dentro de los ácidos nucleicos de la planta. Por su parte, el calcio también cumple un sinfín de funciones dentro de lo que es el mantenimiento de la planta. En este caso, forma parte de los componentes internos de la pared celular. También es un elemento importante en la formación del huso para la meiosis y la mitosis. Y forma un componente dentro de lo que es los procesos hormonales o la producción de hormonas dentro de la planta. Muchos de estos macronutrientes que absorbe la planta son necesarias dentro del proceso fotosintético. Tal es el caso del potasio, el cual ayuda al equilibrio hídrico dentro de la planta, permitiendo la apertura o el cierre de los estomas. Por su parte, el azufre contribuye o está presente en las proteínas enzimáticas de la planta, y el magnesio se ubica dentro de la clorofila y también forma parte importante de lo que es el proceso fotosintético de la planta. Y por su parte también el magnesio es requerido en muchas de las relaciones enzimáticas y la producción de enzimas dentro de la planta. Como siguiente punto tenemos la nutrición y absorción de agua y minerales a través del sistema radical de las plantas. Para entender cómo ocurre esta absorción de agua y de nutrientes a través del sistema radical, tenemos que conocer a qué se corresponde el sistema radical. El sistema radical de las plantas no es más que las raíces que le dan sustento, soporte y agarre a las plantas, bien sea en el suelo o en la superficie de los árboles o cualquier otra superficie en la cual se encuentre la planta. Sabemos muy bien que en el caso de las plantas terrestres, las raíces se ubican por debajo de la superficie de la tierra, es decir, están sumergidas dentro del suelo, en un ambiente bastante oscuro, pero rodeado de todo lo que es el sustrato del suelo, en donde se encuentra gran parte de los nutrientes que la planta necesita para subsistencia, así como también de los componentes como el agua, de la cual también vale la subsistencia de las plantas. En el caso del sistema de raíces o el sistema radical, se conocen dos tipos esenciales. En el caso de las plantas eudocotiledóneas, tienen un sistema radical principal que está denominado como sistema de raíz axonomorfo. Como decía, la eudocotiledóneas poseen un sistema de raíz principal o denominado sistema de raíz axonomorfa, en la cual, como se puede observar, constituye o está constituido por una raíz principal, una hilera que va en todo el centro, ¿verdad?, de la planta, pero a su alrededor surge una serie de raíces laterales o raíces secundarias, por donde entra o la planta absorbe todos los minerales y el agua que necesita para su sustento. Es decir, que la raíz principal lo que nos va a hacer es soporte para estas raíces secundarias, las cuales son las que en realidad van a absorber todos los nutrientes y el agua que se encuentra en el suelo. En el caso de las monocotiledóneas y algunas eudocotiledóneas, poseen un sistema de raíz fasciculada, es decir, que son varias raíces. No va a tener una raíz principal como la axonomorfa, sino que es un sistema de raíces fibroso, llamado también fasciculada, compuesto por numerosas raíces delgadas, en el cual
tiene una gran área de superficie para la absorción del agua y de los minerales. Digamos que esta sería una de las ventajas que tiene este tipo de sistema radicular, que entre más raíces tenga, pues mucho más superficie va a poder abarcar y mucho más nutrientes y agua podrá absorber esta planta para su sustento. Dentro de las experiencias realizadas en el laboratorio de biología de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Facultad de Humanidades, pudimos hacer el estudio de las hojas transversales de una gramínea y de una cayena. Y se hicieron los cortes y se sometió a la observación en el microscopio. Aquí tenemos la hoja de cayena y tenemos lo observado en la hoja de gramínea. Con respecto a ambas observaciones, se puede destacar que las plantas jóvenes, uno de los factores o una de las células que más está presente es la parénquima, la cual es una célula que presenta paredes delgadas que consisten solo en una pared primaria y en una lámina media compartida. Muchas células parenquimáticas poseen formas similares a la de las pompas de jabón. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la cayena estas pequeñas burbujitas o huequitos. Esos son las denominadas parénquimas. Y podemos ver que su forma es más bien ovalada o circular, no tienen una forma asimétrica y poseen vacuolas centrales. Pues se puede decir que las células fotosintéticas en las hojas son células parenquimáticas llenas de cloroplasto. En el caso de la gramínea, pues aquí sí se pueden observar con mayor claridad lo que son los cloroplastos, ¿verdad? Y se pueden observar de manera más evidente lo que son las parénquimas, dentro de las cuales se encuentran los cloroplastos, o lo que se denominaría